Bien, estamos en Hechos 15, los versículos 1 al 35. Yo no los voy a leer, les invito a que lo hagan y después escuchen este comentario. En este capítulo nos encontramos con una de las luchas más serias dentro del cristianismo primitivo y que de una u otra forma tendrá impacto en toda la historia de la iglesia. Se trata de la controversia entre la ley y la gracia, entre las obras y la fe. La circuncisión, mencionada aquí, más allá de un rito judío, era el compromiso a cumplir toda la ley de Moisés. Para muchos cristianos de origen judío, era difícil aceptar que alguien pudiera ser salvo sin cumplir con la ley. Igual ha pasado en la iglesia de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Se ha querido hacer depender la salvación del cumplimiento de unos conjuntos de reglas y mandamientos. Actualmente ya ni se trata de la ley dada por Dios a Moisés, sino de mandatos de hombres, a veces ni siquiera relacionados con la palabra. Es verdad que cada persona tiene la libertad de seguir las reglas que quiere en cuanto a comida, bebida, divertimiento y otras cosas. Lo que en cambio no se puede hacer es imponer esas reglas a otras personas, y mucho menos enseñar que el cumplimiento de ellas es indispensable para la salvación. Eso fue precisamente lo que decían aquí los hermanos de Judea. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé en ningún momento se dejaron acobardar por la controversia. Al contrario, se decidió que ellos viajaran a Jerusalén para aclarar las cosas con las personas más respetadas dentro del cristianismo. Era importante no permitir que se abriera una brecha dentro de la Iglesia Universal. El viaje en sí fue la oportunidad de dar noticias en las iglesias de Siria acerca del progreso del Evangelio entre los gentiles, y eso causó mucha alegría. Llegando a Jerusalén y empezando el debate, se hizo evidente que el tema era muy actual ahí también. La controversia fue larga, involucrando a muchas personas. Pedro entonces intervino para recordar cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles y cómo les dio el Espíritu Santo sin requerir de ellos ninguna obra previa. Dios purificó el corazón de los gentiles por la fe, es decir, no por la ley, y les hizo nacer de nuevo tal como lo hizo con los judíos circuncidados, sin hacer ninguna diferencia. A continuación, Pedro resalta el hecho de que nadie fue capaz de llevar el yugo de la ley, es decir, que nunca nadie, con excepción de Jesús, fue capaz de cumplirla. La salvación es por la fe solamente. Esta intervención cayó a la gente, y entonces Bernabé y Pablo pudieron contar lo que Dios había hecho entre los gentiles. Luego habló Jacobo, probablemente el mismo Santiago, pues los dos nombres de Jacobo y Santiago son los mismos en griego, y varias personas del Nuevo Testamento se llaman así. Jacobo era un hermano del Señor Jesús, el cual se opuso al ministerio del Señor mientras éste vivía, pero después de su muerte se volvió uno de los líderes importantes de la iglesia. Jacobo siempre tuvo el mayor respeto por las ceremonias judías, pero aquí marca claramente el límite. No se puede imponer el judaísmo a los gentiles. Sin embargo, Jacobo propone algunas recomendaciones para los creyentes de origen gentil. Esas recomendaciones no tienen ninguna relación con ser o no ser salvos, sino que buscan facilitar la convivencia en la iglesia. Son instrucciones que se reparten en tres clases. La primera clase
las carnes sacrificadas a los ídolos. Es tratada detalladamente en 1 Corintios 8. En aquel texto se dice que comer de estas carnes en sí no es pecado, pero podría causar escándalo entre los hermanos judíos, por lo cual era mejor abstenerse por amor. La segunda clase, la fornicación, es claramente un pecado. Ofende a Dios porque va contra la santidad del matrimonio y debe ser evitada. La tercera parte se refiere al consumo de sangre, bien sea directamente o por medio de carne de animales ahogados, los cuales retuvieron su sangre en ellos. Este último caso es una zona gris, porque esta instrucción no figura en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Algunos cristianos piensan que, como fue un mandato dado a Noé, concierne a toda la humanidad. Otros consideran que caducó al mismo tiempo que lo de los animales puros o impuros. En este caso se aplica la palabra de Romanos 14. Ahí dice: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Finalmente, los delegados de la iglesia de Antioquía, en especial Bernabé y Saulo, fueron respaldados en su enseñanza por los de Jerusalén y devueltos con cartas confirmando la salvación por la sola fe en la gracia de Dios, pero también con la recomendación sugerida por Jacobo. Eso le dio paz y gozo a la congregación. Llegados a este punto, creo que es necesario hacer una aplicación al tiempo actual. Aunque la mayoría de las iglesias actuales no promueven la circuncisión, muchas de ellas enseñan y aún exigen de sus miembros el cumplimiento de leyes y prohibiciones que varían de una confesión a la otra. A estas prácticas se les llama legalismo. El error fundamental del legalismo consiste en pretender que la salvación de las personas depende de sus obras. O sea, que el hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras determina la salvación eterna. El mensaje central de toda la Biblia, recalcado especialmente en el Nuevo Testamento, es que la salvación depende únicamente de la fe en la obra cumplida en la cruz por Jesucristo, sin ninguna otra condición. Alguien que no cree esta verdad o que enseña otra cosa, sencillamente no puede pretenderse cristiano. Pero también es un hecho que la forma de vivir de las personas salvas no es indiferente. Somos embajadores de Cristo y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos también nosotros con las tres clases de situaciones que se mencionan en este capítulo. La primera clase es de prácticas claramente señaladas en la Biblia como pecados, tal como fornicación, asesinato, robo, mentiras, chismes, envidia, avaricia y muchas otras. El hecho de pecar no nos hace perder la salvación, pero ofende a Dios y causa daño a nuestros prójimos y a nosotros mismos también. El pecado acarrea consecuencias y nos pone bajo la disciplina de Dios. Más aún, el pecado va en contra de nuestra nueva naturaleza en Cristo, nos esclaviza y causa muerte en nosotros y alrededor de nosotros. No muerte eterna, sino muerte en nuestras relaciones, salud, vida emocional y demás aspectos de nuestra alma y nuestro cuerpo. En segundo lugar, encontramos en las iglesias mandatos de hombres, los cuales no necesitamos guardar.
Por ejemplo, en cuanto a la forma de vestir o a lo que comemos. El uso incorrecto de ciertas citas bíblicas ha llevado, por ejemplo, a prohibir el uso de pantalones de parte de las mujeres. Pero lo cierto es que la definición de lo que es ropa de hombres o ropa de mujeres ha variado siempre a lo largo de los siglos. Tampoco tiene sentido enseñar a los pueblos de toda la tierra a que se ciñen a la dieta de Israel de hace 3000 años y volver a los criterios de animales puros e impuros que Dios mismo abrogó en Hechos 10. Finalmente, encontramos también una zona gris, de prácticas que no son pecaminosas en sí, pero pueden ser riesgosas para nosotros mismos o para nuestro prójimo. Un ejemplo de esta zona gris es el consumo de bebidas alcohólicas. Estas bebidas fueron de uso común durante todos los tiempos bíblicos y consumidas por los patriarcas, reyes, profetas y todo el pueblo, también por Jesús y sus discípulos. La abstinencia existía en los tiempos de la Biblia, pero se trataba de un voto personal y era excepcional. Pero al mismo tiempo, al lado de los numerosos textos que hablan positivamente del consumo de alcohol, hay muchos otros textos que son de advertencia en cuanto al mal uso que se le puede dar. El alcoholismo no es desconocido en la Biblia, y tampoco los despropósitos que se pueden cometer bajo la influencia del licor. Así que nadie puede tomar pretexto de la Biblia para prohibir el vino o la cerveza o cualquier bebida. Pero cada hijo de Dios es responsable delante de su Padre por el uso que le da, y debe obedecer si el Espíritu Santo le manda que se abstenga. Dice la palabra en 1 Corintios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. También dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En conclusión podemos decir, somos libres y se nos invita a disfrutar nuestra libertad, pero más aún se nos invita a cuidarnos unos a otros como cuerpo.